Era una tarde tranquila en el Hospital San Rafael, un lugar donde la mayoría de las personas solo pensaba en sanar y en salir lo antes posible. María, una mujer de cabello canoso y mirada serena, hacía lo que mejor sabía: limpiar pisos. Su trabajo pasaba desapercibido para muchos, pero ella lo hacía con dedicación, como si cada rincón que fregaba pudiera mejorar un poco el día de alguien. Con sus manos cansadas y su cuerpo agotado, caminaba lentamente por los pasillos, empujando su carrito lleno de trapos y productos de limpieza, mientras observaba en silencio a los pacientes y al personal. Nadie sabía mucho de María. Para la mayoría, era solo la señora de la limpieza, alguien que estaba allí pero no importaba demasiado. Sin embargo, ella tenía sueños sencillos: poder pagar las cuentas sin miedo, ayudar a sus nietos, tal vez, algún día vivir un poco más tranquila. A veces, cuando la luz del sol entraba por las ventanas del hospital, María se detenía a mirar hacia afuera y se preguntaba si la vida le daría una oportunidad distinta. Aquella tarde, el ambiente era más silencioso que de costumbre. El hospital parecía dormir, solo interrumpido por el sonido lejano de los monitores y algún suspiro ocasional. María terminaba de limpiar una habitación cuando escuchó una voz débil que casi se perdió entre el silencio. Al principio pensó que era un producto de su imaginación, pero cuando el paciente con quien había estado limpiando la habitación anterior la llamó con dificultad, supo que algo extraño ocurría. «Señora», susurró el hombre con voz rasposa y débil, «necesito hablar con usted, es importante». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era común que alguien en esa condición hablara con ella, mucho menos para pedirle algo tan directo. Se acercó con cautela, arrodillándose a su lado, y lo miró con atención. Los ojos del hombre, aunque cansados y opacos por la enfermedad, tenían una intensidad inesperada. «¿Qué sucede?», preguntó María, tratando de que su voz no temblara. El hombre tomó aire con dificultad y con un esfuerzo que parecía poner en riesgo sus últimas fuerzas, le contó algo que nadie más sabía. Le habló de una herencia olvidada, un testamento antiguo que estaba escondido en una casa que había pertenecido a una familia millonaria hace muchos años. Era un secreto que, según él, podría cambiar la vida de cualquiera que lo descubriera. María escuchaba atentamente, sin poder creer lo que oía. Pensó que quizá el hombre deliraba por la fiebre, pero había algo en su mirada que le decía que aquello era real. «¿Y por qué me dice esto a mí?», preguntó ella, confundida. «Porque no hay nadie más en quien confiar», respondió con voz débil. «Usted es honesta y trabaja duro. No dejará que esto se pierda». El tiempo parecía detenerse. María sentía que su corazón latía más rápido, pero también una mezcla de miedo y responsabilidad la invadía. El paciente le entregó un pequeño sobre con papeles arrugados, y con una última mirada pidió que lo guardara bien. María guardó el sobre en su chaqueta, mientras el hombre cerraba los ojos para siempre. La habitación quedó en silencio, pero en su interior, algo había cambiado para siempre. Cuando salió del cuarto, la mujer intentó actuar como si nada hubiese pasado, pero no pudo evitar mirar a su alrededor con desconfianza. Pensó en contarle a alguien, pero ¿a quién? ¿A sus compañeros? ¿Al personal del hospital? Sabía que había secretos que podían ser peligrosos, y que tal vez, sin saberlo, se había metido en algo más grande que su trabajo. Esa noche, mientras limpiaba el pasillo 7B, María sentía como el peso de aquella revelación la aplastaba. No solo estaba limpiando pisos, estaba sosteniendo un misterio que podría cambiar su destino. Por primera vez en mucho tiempo, su vida sencilla parecía estar a punto de dar un giro inesperado, y aunque no sabía hacia dónde la llevaría, algo dentro de ella le decía que debía estar preparada para lo que viniera. Esa noche, María apenas pudo dormir.
La imagen del hombre moribundo y el secreto que le había confiado no dejaban de rondar en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquel sobrearrugado sobre su chaqueta, como si la historia encerrada en él pesara más que cualquier carga que hubiera llevado en su vida. Se levantó varias veces, recorrió la pequeña cocina de su casa y miró por la ventana, tratando de encontrar alguna señal de qué debía hacer. Al día siguiente, volvió al hospital con una mezcla de nervios y curiosidad que no podía controlar. Mientras limpiaba el pasillo 7B, intentaba pensar en el testamento, en aquella casa antigua y en lo que podía significar para ella, una simple mujer que nunca había tenido más que trabajo duro y pocas oportunidades. La idea de que un secreto tan grande estuviera en sus manos la llenaba de miedo, pero también de esperanza. María sabía que debía ser cautelosa. No podía contarle a cualquiera, no después de lo que le había dicho el paciente. Lo que más temía era que alguien se enterara y quisiera aprovecharse de ella, peor aún, que la pusieran en peligro. Decidió guardar el secreto, al menos por ahora, mientras intentaba entender mejor qué podía hacer. Durante el día, sus compañeros no notaron nada extraño. Ella siguió limpiando con la misma dedicación, aunque por dentro estaba inquieta. El hospital, con sus pasillos largos y habitaciones silenciosas, parecía esconder más de lo que a simple vista se veía. María comenzó a observar con más atención a las personas que la rodeaban, preguntándose quién podría estar interesado en esa herencia olvidada. Fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. Un hombre trajeado, con una mirada fría y calculadora, apareció varias veces en diferentes áreas del hospital. Siempre observaba con atención, como si estuviera buscando a alguien o algo. María sintió que su presencia no era casual, y que quizás aquel secreto que guardaba ya había comenzado a moverse por lugares que no podía controlar. Una tarde, mientras terminaba de limpiar una sala de espera, María escuchó una conversación a media voz entre dos enfermeras. Hablaban sobre un millonario llamado don Alejandro Rivera, que estaba regresando a la ciudad después de muchos años. Según decían, él había estado buscando una propiedad familiar durante décadas, una que nadie había encontrado hasta ahora. La coincidencia le pareció demasiado grande para ser casualidad. María recordó entonces las palabras del paciente y el testamento que tenía guardado. La historia comenzaba a tomar forma. Sentía que estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Pero, ¿qué debía hacer ahora? ¿Debería buscar a don Alejandro Rivera o esperar a que él la encontrara a ella? La incertidumbre la consumía. Esa misma noche, repasó una y otra vez los papeles del testamento. Entre líneas borrosas y firmas antiguas, encontró referencias a una vieja casa en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía haber sido olvidado por todos, pero que guardaba un tesoro escondido. María sintió un escalofrío. Sabía que aquella casa podría cambiar su destino, pero también que entrar en ese mundo significaba enfrentarse a desafíos que nunca había imaginado. Al día siguiente, mientras caminaba por el pasillo del hospital, vio que el hombre trajeado estaba mucho más cerca. Esta vez, sus ojos se cruzaron por un instante, y María sintió que él sabía algo. El miedo se mezcló con la adrenalina y una decisión comenzó a formarse en su mente. No podía seguir huyendo ni ignorando lo que había descubierto. Antes de salir del hospital, María decidió que investigaría más sobre esa propiedad y el millonario. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, y que las decisiones que tomara en los próximos días serían cruciales. El secreto que un hombre moribundo le había confiado ya no era solo suyo, ahora era parte de una historia que la arrastraba hacia un futuro incierto. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, María cerró los ojos un momento y respiró profundo. A partir de ese instante, su vida ya no sería la misma. El destino la había llamado, y ella estaba dispuesta a enfrentarlo, paso a paso.
María sentía como el peso del secreto crecía con cada día que pasaba. La rutina de limpiar pisos en el hospital se había convertido en un juego peligroso, donde cualquier paso en falso podría cambiar su vida para siempre. Sabía que no podía contarle a nadie sobre el testamento, pero la incertidumbre le robaba el sueño. ¿Quién podía estar interesado en ese documento antiguo? ¿Y qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para recuperarlo? Decidió que, antes de actuar, debía entender más sobre la propiedad y la familia a la que pertenecía. Recordó vagamente una vieja historia que había escuchado en su barrio, sobre una familia rica que perdió todo por un escándalo hace muchas décadas. La casa que mencionaba el testamento parecía ser la última pista para recuperar ese legado perdido. María no podía ignorar que estaba frente a algo mucho más grande que ella. En los días siguientes, comenzó a buscar información discretamente. Usó su teléfono para investigar en Internet sobre la familia Rivera y la propiedad que podría estar vinculada a ellos. Encontró datos fragmentados, fotos antiguas de una mansión que había estado abandonada por años y rumores sobre un millonario que regresaba a la ciudad para reclamar lo que era suyo. Cada dato reforzaba la idea de que el secreto que tenía era real y valioso. Mientras tanto, la presencia del hombre trajeado en el hospital se hizo más frecuente y evidente. María lo veía a lo lejos, siempre observando, siempre alerta. Su instinto le decía que debía tener cuidado. No era un hombre común. Parecía estar acostumbrado a controlar situaciones y a manipular personas para conseguir lo que quería. María entendió que no podía confiar en nadie más que en ella misma. Una tarde, mientras limpiaba un pasillo cercano a la entrada principal, escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Se giró lentamente y vio al hombre trajeado acercarse con una sonrisa calculada. Su corazón latió con fuerza, pero trató de mantener la calma. «Señora María», dijo con voz firme pero no agresiva, «he escuchado que sabe algo sobre una propiedad antigua que pertenece a mi familia. Sería mejor que hablemos en privado». María sintió un escalofrío. No esperaba enfrentarse tan rápido a quien parecía ser el millonario del que tanto había oído. Su mente corrió buscando una respuesta segura, pero también sabía que no podía mostrar miedo. «No sé de qué habla», respondió con voz tranquila. «Solo hago mi trabajo aquí». El hombre la miró fijamente, evaluando cada palabra. Finalmente, asintió lentamente y le dijo: «No es un buen momento para mentir, señora. Sé que tiene un documento muy importante. Le propongo que me lo entregue y prometo que nada le pasará. Solo quiero resolver esto sin problemas». María sintió que la presión aumentaba. Sabía que aquel hombre no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Tenía que decidir rápido, ceder al miedo o proteger el secreto que le había confiado un hombre que ya no estaba. Con una voz que apenas pudo controlar, respondió: «Necesito tiempo para pensar. No puedo entregar algo que no entiendo completamente». El hombre sonrió condescendiente, se dio media vuelta y se alejó. Pero antes de desaparecer por la puerta principal, añadió: «Recuerde, señora, el tiempo corre en su contra». Después de ese encuentro, María no pudo dejar de pensar en las palabras del hombre. Sentía que estaba en una carrera contrarreloj, atrapada en un juego donde las reglas no estaban claras. Sabía que debía actuar con inteligencia, pero también con valentía. Esa noche, revisó nuevamente el sobre con el testamento y los documentos antiguos. Al leer con más atención, descubrió una carta que parecía haber sido escrita por el último dueño de la propiedad. En ella, se mencionaba un lugar secreto dentro de la casa, donde se escondía algo que debía protegerse a toda costa. María comprendió que la propiedad no solo era valiosa por el dinero o los bienes materiales, sino por un secreto aún mayor, algo que podría cambiar para siempre la historia de esa familia y quizás la suya propia. A partir de ese momento, María decidió que no solo protegería el documento,
sino que buscaría la verdad completa, aunque eso significara enfrentarse a peligros desconocidos. Su vida sencilla de limpiadora ya no existía. Ahora estaba envuelta en una historia mucho más grande que ella, donde la confianza, el miedo y la esperanza se mezclaban en cada paso. Sabía que debía prepararse para lo que vendría, porque el millonario no se detendría hasta conseguir lo que buscaba, y María tenía que estar lista para luchar por ese secreto que había cambiado su destino para siempre. Desde aquel encuentro con el hombre trajeado, María sintió que cada paso que daba era observado. El hospital, que antes parecía un lugar tranquilo donde solo limpiaba pisos, ahora era un escenario lleno de miradas furtivas y sospechas. A cada momento sentía la presencia invisible de alguien que sabía más de lo que ella misma entendía. Su rutina se había transformado en un juego peligroso donde la confianza era un lujo que no podía permitirse. Un día, mientras ordenaba los carros de limpieza cerca de la entrada principal, escuchó una conversación que la hizo detenerse en seco. Dos enfermeras hablaban sobre una visita inesperada que había llegado al hospital esa misma mañana. Don Alejandro Rivera, un millonario reconocido por su discreción y su enorme fortuna, había aterrizado en helicóptero en la azotea del hospital. Su presencia causó un revuelo silencioso entre el personal, pues pocos sabían el motivo de su llegada tan repentina. María sintió que su corazón se aceleraba. Todo encajaba. El hombre que había hablado con ella días atrás era, sin duda, don Alejandro. La historia del testamento, la propiedad olvidada, la carta secreta, todo parecía converger hacia ese momento. Sabía que, si no actuaba con cuidado, podía perder mucho más que un simple documento. Esa misma tarde, mientras limpiaba el pasillo 7B, escuchó pasos rápidos detrás de ella. Al voltear, vio a un joven asistente del hospital que la llamó con urgencia. Señora María, don Alejandro quiere hablar con usted en su oficina. Dice que es urgente, dijo el joven con una mezcla de respeto y preocupación. María sintió un nudo en la garganta. No estaba preparada para enfrentarse a él, pero sabía que no podía negarse. Con la chaqueta donde guardaba el sobre bien escondida, lo siguió hacia un pequeño despacho cerca de la entrada. Al entrar, encontró a don Alejandro sentado detrás de un escritorio elegante, pero con una mirada intensa que parecía penetrar su alma. Sin mediar saludo, comenzó a hablar. María, sé que tiene algo que me pertenece, dijo con voz firme. No busco problemas ni enemigos. Solo quiero recuperar lo que es justo y cerrar un capítulo que ha quedado abierto por demasiado tiempo. Ella sintió que la tensión crecía, pero decidió mantener la calma. No sé a qué se refiere, respondió. Solo hago mi trabajo aquí en el hospital. Don Alejandro la miró fijamente y luego bajó la voz. No necesito pruebas. La historia del paciente, el testamento, la propiedad, todo está ligado. Quiero ayudarla a entender lo que tiene en sus manos. Pero necesito que confíe en mí. María dudó. El miedo y la desconfianza luchaban dentro de ella. Sin embargo, algo en su tono parecía sincero, y necesitaba respuestas. ¿Qué quiere que haga?, preguntó con cautela. Quiero mostrarle la propiedad. Que vea con sus propios ojos lo que significa y por qué es importante recuperarla, explicó don Alejandro. Pero necesito su palabra de que no hablará de esto con nadie más hasta que todo esté claro. María asintió lentamente. Sabía que estaba entrando en un mundo desconocido, pero también que esta podía ser la oportunidad para entender el misterio que había cambiado su vida. Al día siguiente, don Alejandro la recogió en un vehículo elegante y se dirigieron hacia las afueras de la ciudad. Durante el camino, el silencio entre ellos era tenso, cargado de preguntas sin responder. María miraba por la ventana, intentando prepararse para lo que estaba por ver. Finalmente, llegaron a la vieja propiedad. La casa, rodeada de árboles y con paredes cubiertas de hiedra,
parecía haber sido olvidada por el tiempo. Sin embargo, había en ella una presencia que hablaba de historias pasadas y secretos guardados con celo. Don Alejandro abrió la puerta principal y entraron juntos. Mientras recorrían los pasillos polvorientos, le contó la historia de su familia, de cómo esa propiedad había sido arrebatada injustamente y de la lucha que él había emprendido para recuperarla. María sentía una mezcla de asombro y responsabilidad. Ahora entendía que no solo se trataba de un testamento, sino de justicia, de legado y de verdad. Cuando llegaron a una habitación oculta detrás de una biblioteca, don Alejandro le mostró un compartimento secreto. Allí, entre papeles antiguos y objetos valiosos, estaba el testamento original y otros documentos que confirmaban la propiedad y los derechos de su familia. María comprendió entonces que el susurro de aquel paciente moribundo no solo le había cambiado la vida, sino que había abierto la puerta a un pasado enterrado y a un futuro lleno de posibilidades. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero por primera vez, sentía que no estaba sola. Don Alejandro estaba dispuesto a luchar a su lado, y juntos podrían proteger ese secreto que ahora los unía. Después de ese día en la vieja casa, María sentía que estaba viviendo en una realidad que nunca imaginó. La vida que conocía, limpiar pisos, pasar desapercibida en el hospital, ahora estaba entrelazada con secretos de una familia millonaria, misterios enterrados y decisiones que podrían cambiar su destino para siempre. Don Alejandro se convirtió en su aliado inesperado, y juntos comenzaron a trazar un plan para proteger el testamento y reclamar lo que por derecho les pertenecía. Pero no todo sería fácil. María pronto se dio cuenta de que no solo el millonario estaba interesado en la propiedad. Alguien más había comenzado a moverse en las sombras, dispuesto a todo para evitar que el secreto saliera a la luz. Esa amenaza invisible, silenciosa y peligrosa, les recordaba que el pasado nunca se olvida sin dejar huellas. Un día, mientras limpiaba una de las salas del hospital, María recibió una llamada anónima. Una voz grave y pausada le advirtió que dejara de investigar, que entregara los documentos y que no se metiera en asuntos que no le correspondían. El mensaje era claro y aterrador, pero en lugar de intimidarla, despertó en ella una determinación nueva y firme. Esa noche, María y don Alejandro se reunieron en la casa del millonario para revisar cada detalle del testamento y planear sus siguientes pasos. Revisaron documentos, fotografías antiguas y cartas que explicaban el origen de la propiedad y los motivos por los cuales había sido arrebatada a la familia. Cada palabra reforzaba la urgencia de recuperar el legado y protegerlo de quienes querían desaparecerlo para siempre. María escuchaba con atención, aunque sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. No era solo una limpiadora ahora, era guardiana de un secreto, una pieza clave en una historia que parecía salida de una novela, pero que era muy real. Durante las siguientes semanas, María se mantuvo alerta. Evitaba salir sola, cuidaba que nadie sospechara de sus movimientos y se apoyaba en don Alejandro para enfrentar las amenazas que empezaban a hacerse más frecuentes. El millonario le había presentado a algunos de sus colaboradores más confiables, personas que trabajarían para proteger la propiedad y la verdad. Un día, mientras caminaba hacia el hospital, María notó que alguien la seguía. El miedo se apoderó de ella, pero en vez de huir, decidió enfrentar la situación con la cabeza fría. Entró rápido al hospital y buscó un lugar seguro, mientras intentaba pensar qué podía hacer para protegerse. Al llegar, don Alejandro la esperaba con un semblante serio. Sin preguntas, entendió lo que había pasado y la llevó a un lugar más seguro. Juntos comenzaron a planear una estrategia para descubrir quién estaba detrás de las amenazas y cómo detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. La investigación no fue fácil. María y don Alejandro tuvieron que buscar pistas en lugares inesperados, hablar con antiguos empleados de la familia, revisar archivos y enfrentarse a secretos que muchos querían mantener ocultos.
Cada paso los acercaba a la verdad, pero también aumentaba el peligro. En medio de todo esto, María encontró fuerza en recuerdos de su vida sencilla y en el amor por su familia. Pensaba en sus nietos, en la lucha diaria para salir adelante y en cómo, gracias a ese susurro en el hospital, ahora tenía una oportunidad para cambiar no solo su vida, sino también el destino de una historia que parecía escrita en las estrellas. Una noche, mientras revisaba un antiguo diario que pertenecía al patriarca de la familia, descubrió una clave que podía ser la solución a todo. Un nombre, un lugar y una fecha que podrían desbloquear un secreto oculto dentro de la propiedad, algo que nadie más había descubierto hasta entonces. María sintió que estaba más cerca que nunca de resolver el misterio. Sabía que lo que venía sería decisivo, que tendría que enfrentar sus miedos y confiar en quienes la acompañaban. La limpieza de pisos en el hospital quedaba muy atrás. Ahora estaba envuelta en una historia de poder, traiciones y redención. Pero también sabía que no podía dar un paso atrás. Su vida y la de muchos dependían de que ese secreto saliera a la luz. Y estaba dispuesta a luchar por ello, sin importar las consecuencias. María no podía quitarse de la cabeza aquella clave que había descubierto en el antiguo diario. Un nombre, una fecha, un lugar oculto dentro de la propiedad que nadie había explorado antes. Sentía que esa era la pieza que faltaba para completar el rompecabezas y revelar la verdad que había permanecido enterrada por tanto tiempo. Con la ayuda de don Alejandro, planearon regresar a la vieja mansión, pero esta vez con un objetivo claro: encontrar ese lugar secreto y descubrir qué guardaba. Antes de partir, María preparó todo con cuidado, consciente de que cada paso que daban podía ser observado por quienes querían impedir que esa historia saliera a la luz. Al llegar, la casa parecía más sombría que nunca. Las paredes susurraban relatos olvidados y el aire estaba cargado de un misterio palpable. María y don Alejandro recorrieron cada habitación, cada rincón, buscando pistas que los llevaran a ese lugar oculto. Las horas pasaban, pero la paciencia y la determinación les daban fuerzas para seguir. Finalmente, en una habitación polvorienta al final del pasillo, encontraron una librería antigua que parecía normal, pero al mover uno de los libros, un mecanismo secreto se activó. La librería se deslizó lentamente, revelando una puerta oculta que daba acceso a una pequeña habitación escondida. El corazón de María latía con fuerza. Entraron con cuidado y lo que encontraron los dejó sin aliento. En el centro de la habitación había un baúl antiguo, cubierto de polvo pero cerrado con un candado resistente. Junto a él, documentos, fotografías y objetos personales de la familia Rivera. Don Alejandro tomó el baúl y con la llave que había encontrado en la carta del testamento, lo abrió lentamente. Dentro había cartas, escrituras y un diario más detallado que contaba la verdadera historia detrás de la pérdida de la propiedad. También encontraron pruebas claras de una injusticia cometida décadas atrás, con documentos que demostraban que la familia había sido despojada ilegalmente de sus bienes. María comprendió que ese era el legado que debía proteger, no solo por el dinero o las propiedades, sino por la verdad y la justicia que la familia Rivera merecía. Sin embargo, sabían que revelar todo eso no sería fácil. Los enemigos estaban cerca y no se detendrían ante nada. Mientras examinaban los documentos, escucharon un ruido en la entrada. Alguien había entrado a la propiedad sin ser visto. Con rapidez, apagaron las luces y se escondieron. La tensión era palpable. Sabían que la vida de ambos podía estar en peligro. Pasaron minutos que parecieron horas, hasta que el intruso se retiró sin encontrar lo que buscaba. María y don Alejandro respiraron aliviados, pero también entendieron que la amenaza era más real y cercana de lo que imaginaban. De regreso en la ciudad, María sintió que había cruzado un umbral. Ya no podía volver a su vida anterior. Tenía en sus manos no solo un secreto, sino una responsabilidad enorme.
Con la ayuda de don Alejandro y sus aliados, comenzó a preparar la documentación para hacer público el verdadero legado de la familia Rivera. Pero el miedo seguía presente. Cada noche, María revisaba sus mensajes y llamadas, siempre alerta a cualquier señal de peligro. La amenaza seguía acechando, y la incertidumbre la mantenía en vilo. A pesar de todo, sentía una fuerza interna que nunca antes había conocido. La limpieza de pisos en el hospital parecía ahora un recuerdo lejano, una vida que había quedado atrás para dar paso a una nueva historia, donde ella era protagonista. Una noche, mientras repasaba los documentos en su modesta casa, sonó el teléfono. Al otro lado, una voz familiar le habló con urgencia. María, debemos actuar rápido. Hay personas que no quieren que esto salga a la luz y están dispuestas a todo para detenernos. Pero no estás sola. Estoy contigo en esto. Esa llamada le dio valor para seguir adelante. Sabía que el camino sería difícil, pero también que tenía la oportunidad de cambiar su destino y el de la familia Rivera para siempre. El momento de la verdad se acercaba, y María estaba lista para enfrentarlo. El teléfono seguía temblando en las manos de María cuando colgó. Esa voz, firme y decidida, le recordaba que no estaba sola en esa batalla. Don Alejandro había organizado un equipo de personas que también creían en la justicia y en la verdad detrás de aquella herencia olvidada. María sentía una mezcla de miedo y esperanza que la impulsaba a seguir adelante, a pesar de las amenazas que acechaban desde las sombras. Durante los días siguientes, el grupo comenzó a trabajar con cautela. Reunían pruebas, documentos y testimonios que podían ser la clave para presentar el caso ante las autoridades. Pero la presión aumentaba. Cada vez que María salía de su casa, sentía que alguien la observaba, que cada paso podía ser peligroso. La paranoia se instalaba en su mente, pero su voluntad no flaqueaba. Una tarde, mientras revisaba unos archivos en la oficina de don Alejandro, María encontró una fotografía antigua que le heló la sangre. En ella, aparecían varias personas de la familia Rivera, pero también un hombre desconocido que parecía estar vigilándolos. La mirada de ese hombre era fría, calculadora, y parecía esconder algo terrible. María supo que ese era uno de los enemigos que aún intentaban borrar la historia y mantener ocultos los secretos. Con esa nueva información, decidieron investigar quién era ese hombre y cuál era su relación con la familia. Las pistas los llevaron a descubrir que esa persona había sido un socio traicionero, alguien que se había beneficiado de la caída de la familia Rivera y que ahora, o quizás sus descendientes, seguían intentando controlar el poder a cualquier costo. El peligro ya no era solo una amenaza vaga, era real, tangible. María y don Alejandro comprendieron que estaban enfrentando a enemigos poderosos, con recursos y contactos que podían poner sus vidas en riesgo. Pero rendirse no era una opción. Una noche, mientras María volvía del hospital, notó que un auto oscuro la seguía a distancia. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la calma. Al llegar a su casa, rápidamente cerró la puerta y llamó a don Alejandro para avisarle lo sucedido. Él le recomendó que no saliera de allí hasta nuevo aviso y que confiara en el equipo que habían formado. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Prepararon la documentación para presentar la denuncia formal, y lograron contactar a un periodista que se interesó por la historia y aceptó investigar a fondo para darla a conocer públicamente. Sabían que la exposición en los medios podía ser la clave para protegerlos y hacer justicia. Sin embargo, la tensión aumentaba. Las amenazas se volvieron más directas. Cartas anónimas, llamadas intimidantes y hasta un intento de robo en la casa de María. Todo indicaba que sus enemigos estaban desesperados por detenerlos. Pero en medio de ese caos, María encontró un momento de paz. Recordó las palabras del paciente moribundo que un día la había confiado el testamento y comprendió que su vida había cambiado para siempre.
Lo que comenzó como un trabajo simple y rutinario se había transformado en una misión llena de riesgos, pero también de esperanza. Finalmente, llegó el día en que presentaron la denuncia ante las autoridades. Fue un proceso agotador, lleno de dudas y obstáculos, pero también de apoyo y valentía. La verdad empezó a salir a la luz, con ella, la oportunidad de que la justicia prevaleciera. María sabía que el camino aún no terminaba. Había luchado contra miedos, contra amenazas y contra el silencio impuesto por el poder. Pero ahora, con la verdad en sus manos y el apoyo de quienes creían en ella, sentía que podía mirar al futuro con esperanza. La limpiadora del hospital, que nadie esperaba, se había convertido en la guardiana de un legado y en la voz de una familia que merecía ser escuchada. Y aunque el peligro seguía acechando, María estaba lista para enfrentar lo que viniera. La resolución estaba cerca. María sentía que después de tanta lucha, por fin podía ver la luz al final del túnel. Pero también sabía que la última etapa sería la más complicada, pues quienes se habían beneficiado del engaño no se rendirían sin pelear hasta el final. Sin embargo, ella estaba dispuesta a darlo todo para que la verdad triunfara. En los días siguientes, el caso tomó fuerza en los medios gracias al periodista que se había involucrado. Las pruebas eran contundentes: documentos, testimonios, fotos y hasta el testimonio de María como pieza clave. La opinión pública comenzó a volcarse en favor de la justicia para la familia Rivera, y las autoridades no tuvieron más opción que actuar con rigor. Pero una noche, cuando todo parecía estar encaminado, María recibió una visita inesperada. Don Alejandro llegó a su casa con un rostro serio, pero con una sonrisa llena de esperanza. «María», dijo, «hoy es el día. La justicia ha decidido revisar el caso con atención. Nos convocaron para la audiencia final. Esta es la oportunidad para recuperar lo que nos pertenece y cerrar este capítulo oscuro de una vez por todas». María sintió una mezcla de nervios y alivio. Había sido un camino difícil, lleno de obstáculos y peligros, pero finalmente la justicia parecía al alcance. En la audiencia, las evidencias fueron presentadas con claridad. La jueza escuchó atentamente cada palabra, cada documento. María habló con firmeza, recordando el susurro del paciente moribundo que había cambiado su vida, y cómo ese pequeño acto había abierto una puerta a la verdad. Don Alejandro apoyó cada declaración, demostrando que la familia había sido víctima de una injusticia histórica. La tensión en la sala era palpable, y los ojos de todos estaban puestos en esa humilde mujer que, con valentía, había enfrentado el poder y la corrupción. Después de horas de deliberación, la jueza dictó sentencia. La propiedad y el legado fueron restituidos a la familia Rivera, reconociendo la validez del testamento y condenando a quienes habían intentado apropiarse de lo ajeno. Las lágrimas rodaron por las mejillas de María al escuchar las palabras que tanto había esperado. No era solo una victoria legal, sino un triunfo de la verdad, de la justicia y de la esperanza. La noticia recorrió la ciudad, inspirando a muchos que, como María, creían que con determinación y coraje, se pueden superar las adversidades más grandes. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo una persona común puede hacer la diferencia. Con el tiempo, María dejó su trabajo en el hospital para dedicarse a ayudar a otros que enfrentaban injusticias similares. Junto a don Alejandro, crearon una fundación que apoyaba a familias vulnerables y promovía la defensa de sus derechos. Mirando hacia atrás, María sabía que aquel día, cuando el paciente moribundo le susurró un secreto, había comenzado una aventura inesperada que transformó no solo su vida, sino la de muchos. Había dejado de ser solo una limpiadora para convertirse en una heroína anónima, una mujer que con humildad y valentía demostró que la verdad siempre encuentra su camino. Y así, en el corazón de la ciudad, entre los pasillos del hospital y las viejas paredes de una mansión recuperada, quedó la historia de María,
la mujer que escuchó un susurro y cambió su destino para siempre.